Buenas, Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación es parte de un gran proyecto de la Facultad de Educación que se viene desarrollando aproximadamente 6 años. Tiene como propósito fundamental conservar las memorias de lo que fue la creación y el desarrollo de la Facultad de Educación, que al mismo tiempo significa la creación y el desarrollo de la Universidad Surcolombiana desde sus inicios con ITUSCO. Sabemos que muchos de los maestros insignes de la Facultad de Educación fueron fundadores de nuestra universidad. A los maestros Misael García, Gustavo Briñes, Jesús María Vidal, Luis Humberto Alvarado, Luis Evelio Vanegas, Nelson López y tantos, la lista es muy larga. En esta ocasión son 10 maestros los que hemos invitado en este programa, pero la convocatoria la queremos hacer para muchos más, el mayor número posible que nos permita seguir conociendo un poco más la facultad y la universidad. Darles un agradecimiento muy especial a estos maestros por su gesta, por su contribución. Ellos estarán también contándonos cómo ven la universidad hoy, cómo ven la facultad. Este es un producto, como lo dije anteriormente, que viene de hace mucho tiempo, y darle agradecimiento a esas personas que también han contribuido. A la profesora Nidia Guzmán, como decana anterior de la Facultad de Educación, al maestro Orinson Perdomo, a la maestra Aurelina Bernal, al estudiante Felipe Salcedo, y a todos los jefes de programa que han contribuido con reseñas de la facultad. A todos ellos y especialmente para nuestros maestros, a nuestros invitados, muchas gracias. Gracias por lo que han hecho de nuestra universidad y nuestra facultad. Bienvenidos a Polifonías y Memorias, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, programa que se emite por Zoom Canal Universitario y que cuenta con el apoyo para su realización del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación, quiere hacer un reconocimiento a los maestros y maestras que forjaron su historia. Se propone rescatar sus voces y dar visibilidad a quienes fueron actores y principales protagonistas en la construcción de la facultad y de sus diferentes programas académicos como proyecto intelectual, cultural, político y social para la región surcolombiana y para el país. Polifonías y Memorias, a través de sus protagonistas que hacen presencia en este espacio, dan cuenta de los orígenes y desarrollos significativos, así como de los aspectos de docencia, investigación y proyección social de la facultad y de la universidad. En este programa contamos con la grata presencia de uno de sus protagonistas y maestros reconocido en la Universidad Surcolombiana y en el programa de Lingüística y Literatura, el maestro Gustavo Briñes Villa. Bienvenido, maestro Gustavo Briñes, a Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación. Gracias, Orinson. Gracias, Orinson, muy amable. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la visión que usted tiene, maestro, de las circunstancias de la Universidad Surcolombiana en el momento que usted llega a formar parte de esta comunidad académica? Yo llegué aquí exactamente el 4 de marzo de 1979. Pues eran épocas difíciles y esas dificultades se acentuaron con las violaciones de los derechos humanos y un estado de violencia realmente aterrador que vivió el país durante el gobierno de Turbay Ayala. Constantes violaciones de derechos humanos, asesinatos, persecuciones, desapariciones, exilios, y pues hubo también gente de aquí del Huila y de Neiva asesinada en la época, entre ellos recuerdo el abogado César Charri, y también gente de nuestra universidad fue perseguida en el momento. Al lado de eso también había una fuerte respuesta popular en todo el país en rechazo de este estado de cosas y pidiendo pues una apertura económica para el país, para Colombia. La situación era difícil presupuestalmente hablando también y políticamente hablando en todas las universidades del país. Ese era más o menos el clima que envolvía todo el devenir universitario en la Colombia de la época. Cuando usted se inscribe a la Universidad Surcolombiana, ¿qué formación de pregrado tenía? Yo soy licenciado en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional con especialización en español,
e inglés. Estudié también varios semestres de filosofía y humanidades, en estos dos casos, en la Universidad Nacional en Bogotá, y después realicé un posgrado en literatura hispanoamericana y metodología de la enseñanza del español en el Instituto Caro y Cuervo, en la ciudad de Bogotá. También estudié un posgrado en lingüística aplicada en la Universidad de los Andes y años después también realicé un posgrado en educación y desarrollo comunitario en el convenio CINDE USCO, aquí en Neiva. ¿En qué áreas académicas, al vincularse con la universidad, usted desarrolló actividades? En el área de literatura, en el área de lingüística y en el área de práctica docente. De las experiencias que usted tuvo en la universidad, ¿tuvo también experiencias de índole académico y administrativo? Sí, fui jefe de programa 2 veces, decano encargado de la Facultad de Educación en una oportunidad y también durante algunos meses fui director de extensión de la universidad. En la época en que la universidad desarrollaba actividades para contribuir a la formación de los docentes, ¿qué tipo de programas y proyectos se desarrollaban? Porque en ese momento no existían las escuelas de posgrado, sino que habían proyectos de capacitación y de formación docente. Sí, y esos proyectos eran por iniciativas personales o de los programas, no era una política institucional como tal. Por ejemplo, con el profesor Antonio Iriarte dimos cursos de formación en música clásica y en literatura o teoría de la literatura, más exactamente crítica literaria, a los docentes de español de la ciudad de Neiva. Participaron casi todos ellos. Pues hablábamos de muy distintos temas, de literatura, teoría literaria, crítica literaria, pero también de pintura. Yo recuerdo más exactamente, nos enfocamos en dos pintores españoles, Velázquez y Goya, y Antonio se ocupaba de lo relativo a la música clásica, más exactamente de Beethoven. Y también pues se daban conferencias en los pueblos por invitación de los colegios o en el Día del Idioma, pero no era una política sistemática de la universidad en ese momento, sino este tipo de cosas que te estoy refiriendo. Sí, no había un sentido de una política educativa pública en el sentido de la formación de docentes, sino que eran iniciativas de distintos actores de la vida universitaria. Exactamente, sí. Bueno, maestro, ¿qué influencia tuvo el movimiento pedagógico en las actividades que ustedes desarrollaron? Nosotros estuvimos muy vinculados al movimiento pedagógico. Incluso varios de nuestros alumnos formaban parte del movimiento pedagógico en lo que se refiere al Huila y con ellos participamos en muchas reuniones. Es decir, hacíamos intercambios muy frecuentes y también pues nos preocupábamos de temas relativos a la educación popular, a la democratización de la cultura y de la educación. Recuerdo que la relación era muy intensa y muy frecuente. Maestro, dentro de las actividades que desarrollaban para construir el perfil del futuro educador, estaban los elementos de la enseñanza de la lengua, de la literatura, y ¿tenía algún peso la creatividad, la expresión y la creatividad? Sí, nosotros insistimos mucho en ese aspecto, en ese momento, y recuerdo que hasta pues el programa trajo aquí a Neiva a una investigadora sobre el tema excelente, argentina, de nombre Mónica, pero no recuerdo en este momento el apellido, y siempre insistíamos en que no se trataba de repetir lo ya dicho y hacer lo que siempre se venía haciendo, sino tratar de crear cosas nuevas, pero que estuvieran de acuerdo con lo que nosotros éramos como latinoamericanos, como colombianos, como huilenses, ¿sí? Es decir, que fuera una mezcla de lo universal con lo particular, ¿sí? Y que dentro de eso tuviéramos nuestra propia voz, y en ese sentido las diversas transformaciones que tuvo el programa estuvieron orientadas por esas ideas, y ahí brilló en especial el profesor Leonel Arias en estas transformaciones que tuvo el programa, sin dejar de desconocer que todos participamos en las actividades necesarias para lograr esos fines.
¿Cómo hacían para los procesos de actualización de los programas académicos en las distintas áreas, para el mejoramiento del desarrollo curricular? Pues nosotros teníamos una organización en el programa que era pues por secciones, se llamó en esa época, ¿no? La sección de literatura, la sección de lingüística y el comité de práctica docente. Y desde allí se sostenían debates y discusiones acerca de estos procesos de actualización y de mejoramiento de la calidad de la enseñanza de estas áreas en el programa. ¿Intervenían mucho los estudiantes en el destino del programa académico? Siempre se les preguntó su opinión, no siempre teníamos las respuestas, porque incluso les dábamos materiales para que se estudiaran y participaran, pero no en todas las oportunidades se logró la participación de los estudiantes, pero posteriormente esa situación fue corrigiéndose y empezaron a participar más. Incluso también nosotros invitamos, o los sucesivos jefes de programa que tuvimos, invitamos a especialistas que venían de Bogotá y de otras ciudades del país para pues, que nos orientaran también en estos procesos de actualización. ¿Qué proyectos desarrollaron con los docentes para lograr su cualificación a nivel posgradual y en qué áreas? Pues en realidad nosotros no pudimos en esa época fundar, aunque hubo intentos, un posgrado. Se pensó inicialmente un posgrado en literatura hispanoamericana y ahí estuvimos trabajando los profesores Luis Ernesto Lazo, Antonio Iriarte, William Torres y yo, ¿sí? Pero realmente pues no recuerdo exactamente las circunstancias, pero esto no se dio. ¿Sí? Entonces la formación posgradual quedaba prácticamente en manos de los profesores y algunos de ellos lograban años sabáticos o algunas ayudas de la universidad para poderlo realizar. ¿Cómo era la articulación del programa con relación a la educación básica y a la educación primaria? Se hacía fundamentalmente a través de la práctica docente y nosotros ofrecíamos en los colegios cursos de capacitación y actualización también a los profesores de esas instituciones educativas que nos colaboraban. Participábamos en la vida comunitaria de esas instituciones, de esas comunidades educativas, construyendo incluso obras físicas o también con conferencias y capacitaciones, como ya te dije. El ambiente universitario de esa época era un ambiente de agitación, dadas las circunstancias del cierre de los canales democráticos del país, de la persecución a los jóvenes, de la penalización de la movilización social. ¿Cómo recuerda usted la participación de los estudiantes para hacer de la universidad un proyecto abierto? Pues recuerdo que era masiva la participación. Aquí actuaban, y creo que aún sigue existiendo el caso, todos los grupos políticos de la izquierda y también los grupos de la política tradicional, aunque muy minoritarios en esa época, no sé ahora cómo sea la situación. Había el sectarismo que siempre ha azotado la izquierda nacional, ¿sí? Pero en el momento de acciones grandes, pues todos esos grupos se unificaban y la participación, como te dije, era masiva. ¿Sí? Había un grado de politización y de concientización bastante alto entre el estudiantado del momento. ¿Sí? Maestro, vamos ahora a compartir unos mensajes institucionales y ya regresamos a Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana.
Gracias por continuar con nosotros en Polifonías y Memoria, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Maestro Briñes, haciendo como una travesía por todo su desempeño en varios ámbitos, entre esos el de la investigación, la producción de textos a nivel de crítica literaria y de crítica estética, y también de la novela, y de algo que todavía se preserva en la universidad como un legado suyo, que continúa en los talleres, actualmente inclusive sobre la carpintería de la escritura. Cuéntenos toda esa travesía y esos momentos de producción suya. Bueno, sí, eso fue fueron proyectos muy interesantes. Yo me dediqué mucho a ellos y espero pues que sean útiles para las generaciones futuras. Empecemos por hablar de la historia de la región del Pato, Caquetá, Colombia. Pues un libro que fue producto de otro proyecto, un macroproyecto que tuvo la Universidad Surcolombiana en la región del Pato, Caquetá, en donde está la colonización huilense, y en el cual participaron todos los programas y todas las facultades de la universidad. Una de las actividades que se desarrolló junto con la alfabetización, la posalfabetización y las actividades propias del desarrollo comunitario fue la recuperación colectiva de la historia. Lo hicimos con los colonos de la zona, ¿sí? Y el producto pues fue una especie de, si utilizamos un término del teatro, una especie de creación colectiva que fue ese libro, ¿no? Historia de la región del Pato, Caquetá, Colombia, que resume gran parte de lo que fue la historia del siglo XX en Colombia, esa historia trágica de bombardeos a las comunidades, de desplazamientos, de las marchas campesinas, y entre ellas de la más importante, la marcha de los colonos del Pato a Neiva, caso único en el país y que llamó la atención de todos los países en los distintos continentes, al punto que vinieron periodistas de todo el mundo a cubrir el hecho. También dentro del campo de la crítica literaria, pues el rescate de uno de los poetas más importantes del país, el que introdujo la vanguardia poética en Colombia, el maestro Luis Vidales, en donde se hizo pues un análisis de toda su obra poética, publicada desde 1926, empezando con su libro estrella que fue Suenan timbres, ¿no es cierto? También el libro El arte de escribir. Para mí la escritura es algo que me ha apasionado desde que yo era un niño, y por eso pues me dediqué a investigar, a profundizar sobre lo que es esa cosa tan hermosa pero tan difícil y tan complicada que es el acto de escribir, esa creación solitaria pero que también es expresión de voces colectivas llamada la escritura. El resultado, pues el libro que ya te dije, lleva por título El arte de escribir. Bueno, también ya va en su tercera edición, ¿ya? Entonces ya te he hablado de 3 libros, y pues el otro es una novela que me implicó también un fuerte proceso de investigación que me absorbía 16 horas diarias de trabajo, que fue la escritura de la novela llamada Chimbilá, ¿sí? Y Chimbilá es la historia de un dictador latinoamericano, y más exactamente colombiano, que ustedes, los lectores, posibles lectores, identificarán de quién se trata. Está puesto en un ambiente surrealista, en un ambiente de brujas, de demonios, ¿sí? Recordando algunos aspectos del clásico de Bram Stoker, Drácula, ¿no? Pero aquí no se habla del vampiro, porque el Drácula de Bram Stoker era de la nobleza romana, el personaje. Este es un tipo levantado, el de la novela mía, ¿sí? Un tipo levantado que vivía en un segundo piso en una capital colombiana en arriendo. Maestro, usted es también iniciador de una especie de tertulia, se podía llamar, de la época, que se compartía en el ambiente de ese momento en la universidad, cuando se desarrollaba el cineclub en el Piguanza, y unas tertulias en las que usted participaba. Yo recuerdo que lo acompañé a una sobre la pintura de Goya
y también la de Velázquez. Y recuerdo que me pidió que para esa tertulia leyera un poema de Baudelaire que es Los Faros. Y también ustedes hacían la Semana Cultural de la universidad en virtud de que había un gran vacío en la política pública cultural del municipio y del departamento, y la universidad concitaba lo mejor de la cultura, el teatro, la poesía, la política a la universidad, y la ciudad venía y se volcaba a la universidad. Sí, esa fue una labor en que participamos varios profesores del programa en especial, aunque también hubo participación de otros profesores de otros programas. Estuvo muy animada por el profesor Lazo, yo recuerdo, pues yo también participaba. Y una figura que también fue muy importante en el desarrollo de estas actividades, hombre, hay que mencionar el profesor Miller Dusan Calderón. Miller convocó, y con ayuda del sindicato de ASPO de la época y de otros sindicatos y cooperativas de la ciudad, lo que él llamó la Semana Cultural Integrada. Participó gente de toda la ciudad de Neiva y la gente venía a la universidad, la gente se volcó aquí a la universidad, pudo apreciar las obras del Teatro La Candelaria, dirigida por Santiago García, en ese momento el grupo de teatro más importante de América Latina y con reconocimiento mundial. También vino otro grupo excelente de magnífico renombre, excelente, sí, repito, el Teatro Libre de Colombia. Recuerdo que trajo el Rey Lear y también trajo los 10 días que estremecieron al mundo, ¿sí? Basada en las obras del periodista John Reed, el periodista norteamericano. Bueno, el Teatro Taller de Colombia, vino el Teatro Escuela de Cali, vinieron conferencistas, es decir, hubo una programación supremamente variada y vinieron sectores obreros, sectores intelectuales, sectores de muy diversa extracción a participar en esas jornadas culturales de la universidad. Yo creo que en ese momento Neiva empezó a descubrir la universidad que estaba surgiendo y que tenía, y empezó a quererla. Ojalá ese amor no se le acabe nunca. Ustedes además asumían riesgos. Yo me acuerdo que trajeron a la mamá de Jaime Bateman Cayón, a Clementina Cayón de Bateman, a Virginia San Juan de Duplá, que pues eran la gente que estaba perseguida en el momento y además por el gobierno de Turbay, ¿no? Sí, claro, las dos señoras vinieron, hicieron una presentación extraordinaria aquí en el Coliseo en esa época, ¿sí? Y yo recuerdo la intervención de Virginia. Virginia, yo hablé mucho con ella porque se alojó en mi casa en esa oportunidad, y las otras veces que vino se alojó cerca de mi casa, donde Luz de Vidal, iba a mi casa a visitarme, hablábamos mucho. Pero bueno, yo recuerdo que cuando Virginia habló, Virginia San Juan de Duplat, habló en esa Semana Cultural Integrada, empezó diciendo algo así más o menos: doy un saludo muy cordial a esos señores del DAS que siempre me acompañan en mis distintos desplazamientos. Naturalmente esto provocó una gran carcajada dentro del público y un aplauso general. Se ganó al público de entrada, ella era muy simpática, muy querida, muy charlatana, pero también muy profunda y muy dura en sus expresiones cuando le tocaba hacerlo. Maestro, la relación con los egresados, ¿a través de qué mecanismos, con qué propuestas, con qué políticas ustedes los articulaban al quehacer del programa? Fundamentalmente a través de APEL, y pues varios profesores de la universidad colaboramos en la elaboración del programa, colaboramos en la elaboración de los estatutos de la asociación, pero quien la dirigió por muchos años, la echó a andar y la hizo crecer fue la profesora Magdalena Arias. Con ellos se coordinaron muchas acciones, ¿no?, para esa relación con los egresados. Y también hay que destacar cómo varios de nuestros egresados han llegado ya a ser profesores catedráticos y de planta en el programa, lo cual me parece muy bien porque ellos son los que mejor conocen su historia y su problemática interna, aunque también hay profesores que vienen de otras universidades, incluso de otros países, que también pues han hecho contribuciones a la cualificación del programa. De sus colegas, unos ya no están con nosotros y otros están con nosotros. ¿A cuáles recuerda y cómo los recuerda? Pues recuerdo mucho a Leonel Arias porque éramos muy amigos, o seguimos siendo muy amigos. Él ahora está viviendo en Ibagué
y yo ocasionalmente cuando voy a ver a Clara, mi hermana que vive allá cerca de Leonel, pues nos vemos o hablamos por teléfono. Pues era amigo también con el profesor Iriarte, con Roberto, en general con todos, ¿no? Pero en especial la amistad más frecuente que yo tenía, el parcero, como dicen los muchachos hoy, era Leonel Arias. Pues maestro Gustavo Briñes, gracias por mantener su amistad con la Universidad Surcolombiana y estar hoy aquí presente. Así finalizamos Polifonías y Memorias, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación, programa que se emite por Zoom Canal Universitario con el apoyo del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto.